Muy buenos días, en el día de hoy les voy a hablar de la tarea 3 del video expositivo y la diferencia entre el habla y el lenguaje. También voy a hablarles sobre el trastorno del lenguaje y el habla en la explicación de los tipos de comunicación con 2 ejemplos de cada uno. Mi nombre es Carolina Isabel Matoma Chico de la SEP de Curumaní, del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil del Desarrollo del Lenguaje, fecha 6 del mes 10 del 2022, la tutora Wendy Yuranis Ospino. Bueno, el objetivo de esta actividad es comprender la diferencia entre el habla y el lenguaje e investigar los conceptos de los trastornos del habla y el lenguaje, conocer los tipos de comunicación, profundizar en ellos para comprender y aplicarlos en la práctica del docente. La introducción. Los seres humanos se caracterizan por poder expresar por medio de las palabras lo que se piensa y se siente. En el siguiente trabajo se comprenderá la diferencia entre el habla y el lenguaje, lo cual es importante para comprender las diferencias en la anomalía que se presentan en los niños. También se analizan los conceptos que abarcan y profundizan sobre los trastornos del habla, lenguaje y tipos de comunicación. La diferencia entre el habla y el lenguaje. El habla es lo que se pronuncia y se expone individualmente, según el texto de la unidad 2. El lenguaje es la facultad intelectual que nos permite transmitir un mensaje que contiene ideas, pensamientos, ya sean verbales o escritos o gestuales. Trastornos del habla y lenguaje. Estos problemas pueden darse juntos o por separados. Trastorno del habla y dificultad al unir palabras, al pronunciarla, se presentan diferentes alteraciones como tartamudeo o balbuceo. Trastorno del lenguaje. Habilidades para entender lo que se pronuncia. Y trastorno auditivo, que es la falta de comprensión auditiva entre el oído y el cerebro. Artículo de Centro y Control del Desarrollo Humano. Tipos de comunicación. Los diferentes tipos de comunicación. El verbal, donde se pronuncia la palabra, por ejemplo, hablar por celular, conversar con una persona. La oral, se hace un uso de sonidos como, por ejemplo, llorar o reír. El escrito se hace a través de mensajes escritos o como, por ejemplo, una carta escrita o un mensaje de texto. El no verbal está en una comunicación que se pronuncian palabras como, por ejemplo, algunos gestos faciales, miradas, la postura o la expresión corporal, o ya sean señas. La conclusión. Finalmente se puede decir que el habla y el lenguaje es muy fundamental, ya que el desarrollo de los niños y niñas además se comprendió sobre los trastornos que se puedan presentar en el lenguaje. También se pueden establecer que los tipos de comunicación se influyan de manera directa en la comprensión entre los individuos. Es decir, que la comunicación siempre va a formar parte del ser humano en los diferentes de otros seres. Bibliografía: el Centro para el Control del Desarrollo Infantil en el 2012 y en el Centro para el Control del Desarrollo Infantil en el 2012 de los trastornos específicos del lenguaje. Muchas gracias.